Este programa forma parte de One Place, una red diaria de resúmenes enfocados sobre las historias que más sigue la gente. Bienvenidos a su resumen diario de noticias, donde analizamos los eventos más relevantes que están moldeando la realidad política y social en nuestra región hoy mismo. Suspenden a embajadora por participación política. Va a acusar Bosé. Uribe denuncia presiones armadas en Guajira. Cabal debe rectificar sobre la UPE. Paz total fortalece a grupos armados. Gobernadora de Chihuahua enfrenta cerco judicial. Ley de encuestas silencia estudios electorales. Fiscalía niega libertad a cabecillas criminales. Estado pide perdón al pueblo UA. Comenzamos con la embajadora. La Procuraduría General de la Nación ha tomado una decisión contundente al suspender a Vilma Velásquez, quien se desempeña como embajadora de Colombia en Haití. Esta medida, que estará vigente hasta el próximo 31 de mayo, surge a raíz de una presunta participación en política electoral, algo estrictamente prohibido para los funcionarios públicos en ejercicio. El detonante fueron unas declaraciones que Velásquez ofreció al medio de comunicación haitiano Metropol, donde calificó abiertamente a Iván Cepeda, actual candidato del Pacto Histórico, como un aspirante magnífico. Este tipo de elogios, públicos, cruzan la línea legal establecida. Es un caso que resalta la vigilancia sobre la neutralidad que deben mantener los diplomáticos en el exterior. La ley colombiana es muy clara al respecto. Ningún funcionario puede utilizar su cargo o su voz oficial para favorecer a candidatos o movimientos políticos. Al decir que Cepeda es un candidato magnífico, la embajadora Velásquez se puso en el ojo del huracán justo en un momento de alta sensibilidad electoral. La suspensión busca garantizar que el aparato estatal no se convierta en una herramienta de campaña, protegiendo así la integridad del proceso democrático mientras se adelantan las investigaciones disciplinarias correspondientes. Pasemos a las denuncias. Por otro lado, el panorama electoral se calienta con las recientes declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A menos de 3 semanas de los comicios, Uribe ha denunciado públicamente que diversos grupos armados ilegales están ejerciendo presiones indebidas sobre las comunidades en la Alta Guajira. Según el exmandatario, organizaciones como el ELN, las disidencias de las FARC, los Pachenca, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo estarían obligando a los ciudadanos a votar por Iván Cepeda. Uribe llegó a calificar a Cepeda como el protector de estos grupos, una acusación sumamente grave que añade una capa de tensión al ambiente político. Estas denuncias no son aisladas, ya que Uribe ha sido muy activo en los últimos días, señalando este tipo de irregularidades en diferentes regiones. La mención de 5 grupos criminales distintos operando con un mismo objetivo político en La Guajira sugiere un escenario de riesgo para la libertad del voto en esa zona del país. El expresidente utilizó sus redes sociales para difundir un video donde detalla estas supuestas coacciones, exigiendo garantías para que los electores no sean intimidados. Esta situación pone a las autoridades electorales y de seguridad en alerta máxima para verificar la veracidad de estas presiones en el territorio. Ahora sobre la rectificación. En el ámbito judicial, la senadora María Fernanda Cabal ha recibido una orden definitiva para retractarse de sus declaraciones sobre la Unión Patriótica. El juzgado 58 civil del circuito de Bogotá confirmó en segunda instancia que la congresista debe corregir sus afirmaciones realizadas en una entrevista de octubre de 2025. En aquel momento, Cabal negó que el exterminio de la UP hubiera sido responsabilidad de agentes del Estado e incluso utilizó términos despectivos contra el periodista Daniel Pacheco. La justicia determinó que sus palabras constituyeron un discurso estigmatizante que no está protegido por el derecho a la libre expresión. La senadora tiene ahora un plazo máximo de 5 días para realizar esta rectificación pública. El fallo es significativo porque subraya que la libertad de prensa y de expresión de los funcionarios públicos tiene límites, especialmente cuando se trata de hechos históricos
reconocidos judicialmente como el genocidio de la UP. La juez Ana Isabel Ariza fue enfática al señalar que no se puede faltar a la verdad histórica para promover estigmas. Este caso, que nació de una tutela radicada por la Defensoría del Pueblo, marca un precedente importante sobre la responsabilidad discursiva de los líderes políticos frente a las víctimas del conflicto armado. Analicemos la paz total. La política de paz total del gobierno de Gustavo Petro está bajo un intenso escrutinio debido al notable fortalecimiento de los grupos armados en los últimos 4 años. Diversos analistas y candidatos presidenciales señalan que esta estrategia, cuya arquitectura fue formulada en gran medida por Iván Cepeda, ha permitido que las organizaciones criminales ganen terreno y capacidad operativa. El monitor de negociaciones muestra que mientras se intenta dialogar, la violencia en las regiones no ha cesado y, por el contrario, parece haberse consolidado. Esta situación se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate electoral, cuestionando la efectividad de los ceses al fuego. El argumento de los críticos es que la falta de una presión militar contundente, combinada con marcos de negociación ambiguos, ha servido como un tanque de oxígeno para grupos que antes estaban debilitados. Los candidatos de oposición culpan directamente al diseño de la paz total por el deterioro de la seguridad ciudadana y el control territorial de grupos ilegales. Es un tema complejo porque el gobierno defiende su enfoque de diálogo como la única salida al conflicto, pero las cifras de expansión de estos grupos sugieren que la implementación ha tenido fallas críticas que hoy pasan factura en la percepción de seguridad de los colombianos. Cambiemos a México ahora. En México, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos, se encuentra en una posición judicial sumamente delicada. Se le investiga por posibles delitos que incluyen la traición a la patria y diversas irregularidades administrativas. A diferencia de otros estados donde las fiscalías gozan de autonomía, en Chihuahua la fiscalía depende directamente del Ejecutivo estatal, lo que complica la defensa de la gobernadora al no poder deslindarse de las acciones de dicha institución. Este caso, apodado Ciagate, ha escalado rápidamente, convirtiéndose en un campo de batalla entre la administración estatal panista y el gobierno federal de Morena, que presiona por resultados. La situación de Maru Campos es un ejemplo de cómo las tensiones políticas pueden derivar en procesos judiciales de alto impacto. La Fiscalía General de la República ha tomado cartas en el asunto, investigando si hubo una invasión de competencias o acciones por omisión que favorecieron intereses externos. Mientras Morena utiliza este caso como bandera electoral para cuestionar la integridad del PAN en el norte del país. La gobernadora enfrenta el reto de mantener la estabilidad en su estado, bajo la sombra de estas acusaciones. La falta de autonomía de su fiscalía local es el punto débil que permite encuadrar su responsabilidad directa en los hechos investigados. Hablemos de las encuestas. Beaquellar. La nueva ley de encuestas en Colombia está generando un efecto de silencio informativo que preocupa a los analistas. Desde su implementación, entre julio y noviembre de 2025, las restricciones impuestas han dificultado la publicación de estudios de opinión recurrentes. De las 6 encuestadoras principales que operaban en el país, 2 ya han cesado sus publicaciones habituales, siendo Gada 3 la más reciente en retirarse del ruedo. Esta normativa, que muchos califican como una mordaza, limita la capacidad de los ciudadanos para conocer las tendencias electorales en tiempo real, afectando la transparencia y el flujo de información durante la campaña presidencial actual. El impacto de esta ley se siente con fuerza ahora que nos acercamos a las fechas decisivas. Al reducirse el número de encuestas disponibles, el debate público pierde una herramienta fundamental para medir el pulso de la nación. Las encuestadoras argumentan que las exigencias técnicas y las posibles sanciones hacen que el riesgo de publicar sea demasiado alto. Esto crea un vacío que a menudo es llenado por noticias falsas o especulaciones en redes sociales, lo cual es contraproducente para una democracia sana.
La intención original de regular la calidad de los estudios parece haber terminado por asfixiar la libertad de informar sobre la intención de voto. Siguiente tema. La Fiscalía. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha mantenido una postura firme frente a las solicitudes del Gobierno nacional. Tras una reunión de 3 horas con el comisionado de paz, Oti Patiño, Camargo ratificó que no levantará las órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo. El Gobierno pretendía que estos líderes criminales pudieran trasladarse a zonas de ubicación temporal este 25 de junio, sin riesgo de ser arrestados. Sin embargo, la fiscal argumenta que todavía no existen las condiciones legales ni de seguridad necesarias para suspender dichas capturas, manteniendo así la independencia de la rama judicial frente a las pretensiones del Ejecutivo. Esta decisión representa un obstáculo significativo para los planes de acercamiento del gobierno con el Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia. La fiscal Camargo ha sido clara en que la justicia no puede ceder sus facultades sin garantías plenas de que estos procesos contribuirán realmente a la paz y no a la impunidad. La negativa ha sido reportada por los principales medios del país, subrayando la tensión institucional entre la Casa de Nariño y el búnker de la Fiscalía. Sin la suspensión de estas órdenes, el traslado de los cabecillas queda en el aire, complicando la logística de la paz total. Finalmente, el perdón estatal. En un acto histórico de reparación, el presidente Gustavo Petro pidió perdón oficialmente al pueblo indígena Uaua en Cubará, Boyacá. Este gesto, realizado en nombre del Estado colombiano, reconoce las décadas de violaciones a los derechos de esta comunidad, especialmente en relación con la explotación petrolera en sus territorios ancestrales. Petro destacó que la ciencia actual confirma lo que los UBA han defendido siempre, que la extracción desmedida de combustibles fósiles pone en peligro la vida en el planeta. El acto no solo fue simbólico, sino que busca marcar un cambio en la relación del Estado con las comunidades que protegen la biodiversidad y los ecosistemas críticos. El perdón presidencial es un paso fundamental para sanar heridas históricas en una región marcada por la resistencia indígena frente a intereses corporativos y estatales. Al validar la cosmovisión UWA sobre la protección de la tierra, el gobierno intenta alinear su política ambiental con los derechos de los pueblos originarios. Este evento en Boyacá resalta la importancia de la silla Amazonía y otros esfuerzos por visibilizar la lucha por la biodiversidad. Para los UWA, este reconocimiento es una victoria moral tras años de litigios y protestas, reafirmando su papel como guardianes de la naturaleza frente a un modelo de desarrollo que ellos consideran extractivista y destructivo. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. No olviden seguirnos para recibir su actualización diaria con las noticias más importantes. Hasta la próxima.